Muy buenas tardes. Mi nombre es Julián Palacio Restrepo, estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte, trabajando en conjunto con el compañero Víctor Alexander Henao Galvis. Esta grabación es para la sustentación del trabajo de aplicación, la sustentación del punto número 2 de bases de datos 2. Entonces, el punto número 2 de esta actividad dice investigar las diferencias entre una base de datos relacional, base de datos orientada a objetos y una base de datos distribuida. Entonces vamos a comenzar hablando de la base de datos relacional. Entonces, la base de datos relacional fueron postuladas por Edgar Fran en 1970. Acá lo podemos ver. La base de datos relacional es el modelo más utilizado actualmente para implementar las bases de datos ya planificadas. Este tipo de bases de datos es la que más se utiliza actualmente para implementar las bases de datos planificadas, ya que ya que todos los datos se almacenan y para acceder a ellos se hace mediante relaciones previamente establecidas. Es decir, hablemos un poco de las características de estas bases de datos. Es más fácil crear, acceder y extender, permite acceder a los datos y montarlos de distintas formas sin tener que reorganizar las tablas de la base. Las tablas se llaman también relación y cada una contiene una o más categorías de datos en columnas, mientras que cada fila contiene una instancia única de datos para las categorías definidas por las columnas. Entonces, al crear una base de datos relacional, se puede definir el dominio de posibles valores de una columna de datos y restricciones adicionales que pueden aplicarse a ese valor de dato. Podemos ver aquí la imagen. También tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que facilita herramientas que evitan la duplicidad de registros. Es más comprensible y aplicable, mientras que también podemos hablar de desventajas que encontramos que se presentan fallas con los datos gráficos, multimedia, SCAP y sistemas de información geográfica. Entonces, en conclusión, la definición de una base de datos relacional resulta en una tabla de metadatos o descripciones formales de las tablas, columnas, dominios y restricciones. También en el punto nos pedían que habláramos de la base de datos orientada a objetos. Entonces, la base de datos orientada a objetos fue propuesta a finales de la década de 1960 y tiene su origen en el lenguaje Simula 67. En este tipo de bases de datos la información se presenta mediante objetos, como los presentes en la programación orientada a objetos, y son utilizadas para trabajar en conjunto con lenguajes de programación orientada a objetos como Java, Visual Basic, C++. Entonces, esta, esta base de datos orientada a objetos nos permite o brinda flexibilidad para cumplir con algunos requerimientos sin estar limitado por los tipos de datos y los lenguajes de consulta disponibles en los sistemas de las bases de datos tradicionales. También facilita un ambiente para el desarrollo de aplicaciones, incorpora los conceptos importantes del paradigma del objeto, almacena información que puede ser digitalizada, que es de acceso ágil y que permite una gran capacidad de manipulación. Y también se puede definir que sea en Excel, AutoCAD, desde la misma programación. Y proporciona datos como carácter, booleano, string,
Permite que varios usuarios tengan acceso a una base de datos al mismo tiempo y también facilita consultas a modo. Entonces vemos ventajas que una gran ventaja es la flexibilidad en el manejo de datos complejos y que lo hace de una manera fácil y ágil. También podemos hablar como una desventaja que hay pocos manejadores de datos que adopten este tipo de estructura. Entonces, el enfoque orientado a objetos ofrece la flexibilidad para cumplir con algunos de estos requerimientos sin estar limitado por los tipos de datos y los lenguajes de consulta disponibles en los sistemas de bases de datos tradicionales. Otro de los, digamos, de las consultas digamos, del punto 2 de esta actividad, también dicen que investiguemos las bases de datos distribuidas. Entonces, las bases de datos distribuidas surgieron en 1970, tras un artículo que escribió también Edgar Fran. Esta se compone por varias bases de datos lógicamente relacionadas que se encuentran interconectadas por una red de comunicaciones y distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos. Pueden realizar procesamiento autónomo, lo cual permite alcanzar operaciones locales o distribuidas. Son com- por lo general son comúnmente utilizadas por los departamentos de gobierno, por empresas comerciales, por bancos, por hospitales. Estas bases de datos distribuidas, digamos que tiene autonomía local y no depende de un sitio central. Su operación es continua, es independiente con respecto a la localización, fragmentación, equipo y réplica. Tiene un procesamiento distribuido de consultas, tiene un manejo distribuido de transacciones, es independiente con respecto al sistema operativo, a la red. Sin embargo, no son todas independientes entre sí, ni tienen la misma importancia que cada usuario le otorgue. Aún así son útiles como fundamento para entender la tecnología distribuida y como marco de referencia para caracterizar la funcionalidad de sistemas distribuidos específicos. Entonces también podemos hablar vemos una ventaja de que es tolerante, pues, la tolerancia de este tipo de bases de datos a los fallos y que el acceso a los datos es más rápido, así como el procesamiento también lo es. Hablemos de una desventaja, puede ser, encontramos que el control de los datos es más complicado. Entonces, esta es la sustentación del punto número 2 del trabajo de aplicación. Muchas gracias, esperamos la calificación.